Hoy vamos a hablar de uno de los peruanos más universales, un poeta cuyas obras han sido traducidas en infinidad de idiomas. Es estudiado y leído en las mejores facultades de literatura a nivel mundial. Estamos hablando de César Vallejo. Este proyecto es presentado por un grupo de estudiantes de la Universidad César Vallejo. Hablaremos aspectos importantes de la vida de César Vallejo, comentaremos qué es el emprendimiento cultural y nos profundizaremos en su obra España aparta de mí este cáliz. Lo mirará sentado con sus amigos, lo mirarás absorto en sus pensamientos, pero nunca verás su sufrimiento, pero nunca verás su mal interno. Hay una fuerza oculta en el poeta que lo va revolcando entre remolinos, que lo quiebra en la noche, que lo enmudece, que calcina su córnea mientras florece. Como un Dios, como un Dios, como un Dios. El poeta volverá, el poeta volverá, él nos recordará sobre Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, La Libertad, el 16 de marzo de 1892. Hijo de don Francisco de Paula y doña María. Estudió su secundaria en el Colegio de Huamachuco, San Nicolás. Fue un gran estudiante, a pesar de los problemas económicos, y en 1915 logró obtener el bachiller en letras de la Universidad de Trujillo. Por problemas económicos se vio obligado a instalarse como maestro en Trujillo y en 1920, al volver a su pueblo natal, fue comprometido en un incidente llevándolo injustamente a la cárcel por 112 días. Posterior a eso, Vallejo viaja a Europa, siendo en Francia donde conoce a Georgette Marie Philippard en febrero de 1927. Ahí empieza un amor que derribó diferencias socioeconómicas, intelectuales, ideológicas y rechazo a la identidad cultural. Georgette utiliza su herencia para apoyar los proyectos e ideales del escritor y se casan luego de 6 años, en octubre de 1934. Ya en España, entre 1923 y 1927, Vallejo se mantendría realizando diversos trabajos por encargo, situación que les permitía subsistir en la situación precaria en la que pasaban sus días. Sus obras eran escritas pensadas en el lector peruano e hispanohablante. Mostraba toda la información y la atmósfera actual en plena guerra civil. Y se tiene conocimiento que el trovador peruano pereció el 15 de abril de 1938 en una clínica de París. Para introducirnos en el campo de este tema, es importante mencionar a la industria cultural, ya que se conoce a grandes rasgos al individuo llamado emprendedor, el cual es capaz de crear ideas de negocios y llevarlas al crecimiento. La unión de estos dos elementos constituye uno de los pilares para el éxito del emprendimiento cultural. Actualmente, el conocimiento y la información son piezas fundamentales para el crecimiento económico. Esta realidad ha dado lugar a que la creatividad y la innovación tengan un mayor protagonismo y se vean reflejados en nuevos emprendimientos culturales iniciados por líderes que avanzan al compás del crecimiento de distintos ámbitos. Por ello, en el Perú es cada vez más importante la capacitación para crear nuevas ideas y de esta manera brindar otros caminos para el desarrollo. Podemos enfocarnos en los bienes culturales como obras de arte, patrimonios, tradiciones y a partir de allí idear nuevos negocios. Esta obra
demuestra la influencia que tuvo César Vallejo por el conflicto armado de España, donde se puede apreciar también la preocupación del Bate por las consecuencias que tendrá este acontecimiento, sufriendo como un español más. El conflicto armado significó para Vallejo el impulso para que sus obras destacasen y cumplir lo que se prometió. Asimismo se interesaba bastante con lo que pasaba en España, a tal punto de llevarlo a su lado personal, lo cual significó para el escritor peruano un cambio profundo en su vida y obra, consiguiendo así cambiar momentáneamente la imagen que representaba en la época. Como se aprecia, se puede concluir que gracias al conflicto bélico español tuvimos un César Vallejo en su máximo esplendor. ¿Sabías que Vallejo abarcó prácticamente todos los géneros literarios? Él no solo fue un pensador y un activista que hizo poesía, también se inmiscuyó en el periodismo, radio, locución, novela, teatro. Nos ha dejado plasmado en sus obras cuál es su posición tanto a nivel político como social, lo cual se formó a partir de su cruda vivencia, como el hecho de ir a la cárcel injustamente o tener que abandonar los estudios por carencias económicas, con los diferentes traspiés a lo largo de su vida. Tras varios estudios en la literatura de nuestro solemne poeta, podemos identificar la presencia arraigada del marxismo en su literatura, quien en sus obras, tanto narrativas como dramáticas, nos da a apreciar su sensibilidad y preocupación por los problemas sociales, proponiendo soluciones fuertemente vinculadas con los pensamientos de la izquierda. España, aparta de mí este cáliz, es un libro que reúne 15 poemas y fue impreso en 1939, después de la muerte de Vallejo. Está cargada de emociones relacionadas a los conflictos bélicos que se desarrollaron en esa época. La base del poemario tiene sus raíces en el comunismo a través de la lucha literal e ideológica de las clases y el socialismo, buscando la libertad del pueblo, formando un grito de forma representativa en sus escritos para hacer reaccionar a sus oyentes. ¿Te has preguntado qué es lo que hace tan especial a este poemario? Bueno, les contaré que Vallejo emplea un verso libre, poemas compuestos de 14 a 176 versos. En la mayoría podemos observar una postura negativa a seguir con los parámetros tradicionales como patrones de ritmo, rima y tiempo. Sin embargo, en el poema número 13, esta tendencia es reprimida porque posee un ritmo uniforme, carece de encabalgamiento, es decir, no acelera el ritmo del poema ni lo apresura a la siguiente línea. Posee pausas versales señaladas mediante la puntuación y está conformada por 10 tercetos con rima en la que solo coinciden los sonidos vocálicos en la última sílaba de cada verso. Es decir, este poema lo encauzaba a seguir un parámetro gramatical enfocado a demoler la idea de ser considerado un número de mala suerte. A continuación les presentamos el poema 15, que es quizás el más sentido del libro y por el cual lleva el título del poemario, porque plasma una ideología enfocada a la reconstrucción de la sociedad maltratada y agonizante, esperanzada en llegar a ser una sociedad saludable, estable y segura para sus residentes. Declamación del poema España, aparta de mí este cáliz. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae del cielo abajo su antebrazo, ¿qué hacemos en cabestro? 2 láminas terrestres. Niños, qué edad la de las sienes cóncavas, qué temprano en el sol lo que os decía, qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano, qué viejo vuestro 12 en el cuaderno. Niños del mundo, esta, la madre España, con sus vientres a cuestas, esta, nuestra maestra, con sus férulas, esta madre y maestra. Cruz y madera, porque os dio la altura, vértigo y división, y suma niños, está con ella, padres procesales.
Si cae, digo, es un decir. Si cae España de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo van a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes? El palote, el dictongo, la medalla en llanto. ¿Cómo va el corderío a continuar atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, bajad la voz, que España ahora mismo está repartiendo la energía del reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Bajar la voz con su rigor, que es grande sin saber qué hacer, y está en sus manos la calavera hablando, y habla la calavera, aquella de la trenza, la calavera, aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto de la materia, el rumor menos de las pirámides, y aún, si el que anda con las sienes, que anda con 2 piedras, bajad el aliento, y si el antebrazo baja, y si las férulas suenan, y si es la noche. Si el cielo clave en 2 limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tarda, si no veis a nadie, si os lo asusta, los lápices sin punta, si la madre de España cae, digo, es un decir, salid, niños del mundo, y a buscar. ¿De qué trata España aparta de mí este cáliz? El objetivo de Vallejo fue reflejar la agonía de España, su lucha incansable en búsqueda exhaustiva y dolorosa de un bienestar profetizado y pleno. Plantea con su ideología socialista y comunista hacer un llamado a la lucha constante, con la esperanza de un nuevo renacer. Guarda un aspecto de religiosidad y lo hace pieza fundamental para alcanzar su fin de libertad y plenitud, en el cual lo toma como personaje para hacerlo frente a la pelea, padeciendo sufrimientos físicos y psicológicos cual Calvario de Cristo. Y un aspecto maternal, siendo el pilar más importante y marcado en todo su arte, su madre, que para él era la vida inherente, el hogar, el amor sublime, el cobijo y proveedor de protección. Efectivamente, Vallejo presenta a un autor pasivo bajo la pluma y a su vez un militante decisivo, solidarizado y sentido con los eventos infaustos que ocasionaron los conflictos guerrilleros de España en 1936. Su arte muestra su lado sensible, ideológico, luchador de pueblo abolido por la represión del Estado, la esperanza y el llamado espiritual a la liberación de una sociedad en búsqueda exhaustiva y dolorosa de un bienestar profetizado y pleno. Un dato curioso es que a César Vallejo se le conoce como el poeta de la esperanza. Vallejo no conoció el final de la guerra, pues murió en 1938 y la guerra terminó en el 39. Sin embargo, intuía que si la derrota tenía éxito, la reconstrucción de un nuevo mundo sería con los niños, pues ellos son símbolo de pureza y de alma limpia. ¿Qué consideras que César Vallejo se diferencia de los demás poetas? Ha contribuido muchísimo a la literatura hispanoamericana y justamente ahí radica la importancia y la diferencia también que tiene él de otros poetas, ¿no? Ese lenguaje tan preciso, tan exacto, pero a la vez tan familiar, que permite al lector llegar a transmitir y a percibir también ese sentir, ¿no? Esos temas de nostalgia, de muerte, de política, de religión, y sin duda pues es un autor que ha marcado un antes y un después en la literatura hispanoamericana y por supuesto peruana. Hablando un poco de su obra de España aparta de mí este cáliz, ¿qué crees que él demuestra mediante esta creación?
Vallejo en esta obra lo que hace es un poco hacer un llamado a los niños y les dice que ellos como nueva generación tienen una gran responsabilidad, que es la de asumir el reto de reconstruir España si es que esta cae. Entonces es ahí donde se ve que este poema tiene un trasfondo no solamente religioso sino también político, porque el contexto era justamente pues el de la guerra española, la guerra civil española. Entonces él le habla a los niños directamente y les dice que ellos son la luz, la esperanza, y que en ellos recae la responsabilidad de levantar y de reconstruir un mundo que esté basado en contra, ¿no?, de los principios del marxismo, del fascismo y del autoritarismo. ¿Cómo recomendarías a las personas que aún no conocen las obras de César Vallejo a ingresar a esta literatura? Yo recomendaría mucho leer la obra, las obras en general de César Vallejo, porque muy aparte de ser peruano, ¿no?, y que también nos distingue mucho y marca también nuestra identidad, antes de leer a Vallejo somos uno y después de leer a Vallejo somos otros. Utiliza muchos recursos o muchas figuras retóricas que enriquecen también nuestra sensibilidad, nos transmiten mucha emoción, pero con poemas que ni siquiera son tan extensos, pero que son bastante profundos, ¿no? La temática de la muerte, la temática de la nostalgia, la tristeza, y también transmite lo que él un poco ha vivido pues en su niñez y en algunas otras etapas de su vida, ¿no? César Vallejo es considerado no solamente un autor que dio vida a la literatura peruana, marcó un antes y un después, sino que también dejó mucha huella en un país como España, ¿no? Y desde ahí los ojos del mundo voltearon a mirar a lo que es la literatura peruana. Entonces es un autor que ha marcado un hito en la historia de nuestra literatura peruana, hispanoamericana y también a nivel mundial. Se puede concluir que sus obras tienen diferentes aspectos de su genialidad, desde una lucha incansable en una dimensión sociopolítica económica, pasando por una parte espiritual lleno de religiosidad que le permite permanecer en pie de lucha y con un respeto y amor a un hogar y madre, la cual hay que respetar y proteger hasta con la vida. Su llamado a reconstruir a un mundo mejor, libre de restricciones y carencias. Siempre pensamos que Vallejo es un poeta triste, melancólico, de escritura muy difícil. Sin embargo, no es difícil, sino más bien profunda, intensa. Hemos tratado de presentarles a Vallejo más allá de los estereotipos. Este poeta, estudiado por muchos académicos, admirado por todos, llevó a la literatura peruana en lo más alto a nivel mundial. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta una próxima oportunidad.